Buenas tardes y un feliz sábado. Bienvenidos en nuestro estudio, donde estudiamos nuestra escuela sabática. Y que Dios le bendiga. Estamos juntos con hermana Raquel Orce, de Departamento de Publicaciones, y queremos estudiar nuestra lección sabática número 22. Encontrar la oposición. Es una lección muy importante, pero antes de eso nos gustaría hacer un repaso de la lección antigua que hablaba de las fiestas de los tabernáculos. Y es importantísimo poner las lecciones en una conexión, porque todo está conectado temáticamente, lógicamente, históricamente. Entendemos que en esta fiesta Jesús tenía ya una oposición, pero la oposición todavía se podía controlar, estaba controlable. En este sentido, Jesús no apareció en el principio de la fiesta en el templo, pero él sí aparece algunos días más tarde en el momento sublime, y allá él presenta su mensaje. El mensaje de la agua viva, hace la conexión con los sacrificios que se hacen en el templo. Y la gente sí entendieron el mensaje. También los fariseos estaban tan enojados que lo querían inmediatamente matar en el momento, agarrarlo, pero él se fue dentro de ellos de una forma milagrosa. Ahora, en esta lección encontramos más profundo las consecuencias de este mensaje tan fuerte. Sabemos que también si nosotros tenemos un mensaje fuerte, si estamos agresivos y activos en predicar el mensaje, también vamos a encontrar ¿qué? Una oposición. Muy bien. Vamos a ver, la primera pregunta habla, o son las primeras dos preguntas, se puede decir, son relacionados de los pensamientos de Jesús y también de su enseñanza. No solo debemos contestar la pregunta, qué tipo de enseñanza tenía Jesús, pero debemos entender por qué Jesús da este tipo de respuesta. Cuando él apareció en la fiesta de los tabernáculos, la tensión se hizo muy extrema. Primero porque no estaba y la gente lo estaba esperando. Después, cuando en la mitad de la fiesta él aparece, y obviamente la atención que estaba centrada en los sacerdotes y en los fariseos se desvía hacia Jesús. Entonces, obviamente, se espera una reacción. Cuando él anuncia que él tiene el agua viva y que él puede compartir esa agua viva y las personas ya no tienen más que tener sed, se produce la reacción de decir, bueno, ¿por qué este hombre habla estas cosas? Si él es un ignorante, él no ha visitado nuestras escuelas, ¿de dónde ha aprendido? Entonces, en este contexto es justo el enlace que tenemos con esta primera pregunta. Entonces es cuando Jesús contesta en una forma impresionante, porque dice, el primer principio es: mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me envió. Y si alguien hace su voluntad, entonces conocerá de quién es la doctrina y sabrá también identificarme a mí como el portador de esta verdad. Así que, en otras palabras, les dijo, si esta verdad que estoy presentando no es aceptada, estáis rechazando a Dios mismo. Y yo soy su representante. Y esta es una característica importante de todos aquellos que realmente traen un mensaje de Dios. Nunca se ensalzan a sí mismos, nunca se consideran los originadores del mensaje, sino que con gran humildad
se presentan como transmisores simplemente de esta verdad conocida. Y ahora en este caso Jesús identifica el aceptar la verdad con el reconocer a Dios y reconocerlo a Él como su Hijo, que es el enviado de Dios. Qué bueno, interesante. Y bueno, vamos a seguir adelante con esta pregunta. Vamos a ver, es algo importantísimo porque Jesús dice, si ustedes viven la verdad, van a conocer de dónde está, puede reconocer la doctrina. Es interesante que el mensaje de Jesús no es solo una cosa de teoría. Si uno se queda en la esfera de la teoría, todavía él no conocía ni Dios ni de dónde sale el mensaje. Pero en el momento cuando nosotros ponemos en práctica la verdad, entonces es cuando nosotros de verdad tocamos la verdad presente. Tenemos la realidad de la verdad. Y es importantísimo la forma como Dios presenta el mensaje y como Él presenta también el método de reconocer la verdad, el método de conocer. Muchas veces, bueno, predicando, nuestros misioneros se encuentran con gente que dudan, que no aceptan la verdad. ¿Y por qué no la aceptan? Porque no quieren practicarla. Eso es el secreto por atrás de todas las falta de confianza y falta de fe. Vamos a ver la segunda pregunta, que es también muy interesante. Entendemos que Jesús no solo presentaba al Padre y no quería usar él mismo en ningún modo, pero él también tenía un conocimiento y tenía posibilidades que claramente declaraba que él no es un ser común, que él tiene más que un ser común en esta tierra. Y eso se reveló también con la posibilidad que él demostró a leer pensamientos. Sabemos que nadie puede leer pensamientos a otros, también el enemigo, el diablo, no puede leer nuestros pensamientos. El único que puede hacerlos es Dios mismo. ¿Y cómo tenemos la prueba que él sí de verdad podía leer los pensamientos? Bueno, la segunda pregunta analiza este aspecto, porque él dice, ¿por qué estáis intentando matarme? ¿Por qué me buscáis para matarme? Obviamente nadie había pronunciado esas palabras, pero la forma en que lo acosaban, la forma en que intentaban por todos los medios que cayera en alguna trampa, que se contradijera o que diera una mala impresión ante la multitud, aún no era suficiente para creer que querían matarlo, pero Jesús podía ir más allá. Y entonces lo declaró explícitamente. Y ahora aquí nos damos cuenta, porque como el título de la lección es Enfrentando oposición, nos damos cuenta que esta lección se centra básicamente en los prejuicios y las excusas que personas ponen cuando no quieren aceptar la verdad. Entonces, la primera de ellas era, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad predicas tú? Entonces, cuando uno no quiere aceptar la verdad, que sabe que es la verdad, entonces empieza a plantearse preguntas para de algún modo aminorar o reducir el valor o la impresión que la verdad tiene. Y Jesús era la verdad corporal, es decir, Él estaba en persona, nadie podía cuestionarle en ese sentido. Entonces dijeron, bueno, ¿con qué autoridad predicas tú? Ahora, en contraposición, cuando Él les dice, yo no predico nada que yo me haya inventado, no viene de mí, yo represento a aquel que es la verdad. Y como ellos no habían reaccionado correctamente ante esto, entonces menciona Jesús a Moisés en esta segunda pregunta. Y le dice, si no creéis a Moisés, ¿cómo vais a creer lo que yo os digo? Ni siquiera, ni creéis ni cumplís lo que él dice.
En otras palabras, cuando habla de la ley se está refiriendo al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés en sentido completo, donde obviamente estaba dicho que tú no debías odiar, que tú no debías desear la muerte de nadie y mucho menos tenías que tener el deseo de matar a alguien. Así que vosotros, que en teoría sí tenéis autoridad, según vosotros dada por Moisés, sin embargo, ¿qué estáis haciendo? Estáis intentando buscarme para matarme. Es verdad que más tarde sabemos que hasta el sábado se juntaron para planificar su muerte. Sí. Entonces, no solo que él podía leer los pensamientos, pero él tenía también un conocimiento profético de todo lo que se va a suceder. Muy interesante. Pregunta número 3. Entendemos que el pueblo tenía prejuicios de quién es Jesús, de quién es el Mesías, cómo va a ser el Mesías, y como siempre tenemos más o menos 2 opiniones general en el mundo, en Israel en ese tiempo. Y es interesante que una parte de esos dijeron que este no puede ser el Mesías. ¿Y por qué no puede ser el Mesías? Es porque no cuadra con los prejuicios, con las expectaciones que esta gente tenía de Jesús. Ellos esperaban un Mesías que va a venir con la gloria, que va a venir con el poder, que va a entregar el poder de los sacerdotes, de los reyes de Judá, que va a establecer otra vez el reino de independencia de Israel. Y no solo de independencia, pero un gobierno total, riqueza y todo que la gente se podía imaginar y se podía pensar. Y es interesante que cuando un partido hace su promoción antes de las elecciones, ellos siempre prometen muchas cosas semejantes. Ellos prometen dinero, prometen trabajo, prometen eso, prometen poder y todo para que sean elegidos. Y eso es que esperaban también los judíos de Jesús. Pero fue un otro grupo que no estaba en acuerdo con esa tendencia. ¿Y qué pensamientos tenían esos judíos? Bueno, había una tendencia como de comprensión mística del Mesías que no se iba a saber de dónde venía y que iba a aparecer así, pero se iba a desconocer su origen totalmente. Y sabemos que lo peor que le puede ocurrir a un grupo humano, o incluso extrapolándolo a un individuo, es convivir con 2 modos de pensar, y ese era el que pasaba en el mundo judío de entonces. Cuando Herodes le preguntó a los sacerdotes, ¿dónde dice la Escritura que van a ser el Mesías, el rey? Y ellos le dijeron exactamente, le citaron la profecía de Miqueas y le dijeron exactamente la ciudad, y por eso fue Herodes y pronunció esa sentencia de muerte sobre los niños. Ahora, en este contexto, ellos se balanceaban entre lo que estaba en la Escritura y lo que la tradición había creado. Y eso es lo que hacía más difícil la situación. Y se declara en esta expresión que ellos dicen, cuando venga el Cristo, ningún hombre sabrá de dónde viene. Y en cambio de Jesús sí sabemos de dónde viene. Y eso es interesante porque habían obviado totalmente el hecho de que él había nacido en Belén. Lo habían obviado completamente. Y de acuerdo al registro, él había nacido en Belén, porque además había coincidido con el censo romano. Así que obligatoriamente José y María tuvieron que trasladarse para que pudieran ser registrados en su
el lugar de nacimiento original, no donde residían, sino donde habían nacido. Y ellos eso lo pasaron por alto completamente. A veces el no querer aceptar la verdad nos hace creer mentiras. El hecho de que ellos no querían aceptar a Jesús, mentalmente eliminaban cualquier evidencia que pudiera confirmar que él sí era, porque las evidencias existían. Así es, así es. En lo mismo tiempo tenemos un otro grupo de gente que decía, pero espérense, si ven el Mesías, ¿puede él hacer más milagros que éste haga? Es interesante este grupo también, porque se ve que prácticamente, no que esta gente tenía una revelación que ese es el Mesías, pero por pura lógica, solo considerando los hechos, llegaron hasta la conclusión, pero por favor, aquí tenemos algo excelente, algo extraordinario, no podemos pasarlo por alto. Mira, él resucita a los muertos, él puede curar la lepra. ¿Quién podía hacer esto? Hasta los profetas más grandes de Israel no lo podían hacer. Entonces, eso fue, se puede decir, la voz de la razón, la voz de la gente que, por favor, cuídanse, por favor, toma un poco más consciente la situación, investigan si necesitan más tiempo de investigación, pero no toma una decisión tan rápida, un juicio tan rápido. Pero este voz fue silenciado con el tiempo, porque la influencia de los sacerdotes, bueno, tenía su valor. Y eso es prácticamente la próxima pregunta, la pregunta 4, de la influencia de los fariseos. ¿Qué tipo de influencia tenían los fariseos? Bueno, los fariseos eran básicamente aquellos que dirigían la vida espiritual del pueblo en aquel entonces. La alta valoración que ellos tenían acerca de sí mismos, porque eran los apartados, los consagrados, tenía un efecto sobre la multitud, y obviamente sí los consideraban de gran importancia, y lo que ellos decían o lo que ellos hacían tenía un gran valor. Y por esa razón era una forma muy simple de reflexión intentar comparar a los fariseos con Jesús mismo, y especialmente cuando los fariseos enviaron espías para que, pudieran encontrar alguna evidencia, alguna declaración o algún acto de Jesús que pudiera llevarlo a la muerte, ya que desde hacía aproximadamente 18 meses, donde había habido la curación en Betesda del paralítico en sábado, estaban buscando razones para poder enjuiciarlo y que pudiera declararse la sentencia de muerte sobre él. Pero entonces Jesús hace una declaración muy interesante. Dice, por un poco de tiempo yo estaré con vosotros, pero a donde yo voy, vosotros no vais a poder estar, y me buscaréis y no me encontraréis. Y esto es interesante porque de algún modo, sabiendo Jesús lo que ellos pensaban, que creían que el Mesías tenía que venir en una forma insólita y ser desconocido su origen, aquí el Señor les presenta otra perspectiva también de su venida, porque sabemos que el Señor Jesús iba a irse muy pronto, quedaba más o menos de unos 6 meses todavía de su ministerio sobre la tierra, y ya antes le había dicho a los discípulos, donde yo voy vosotros no podéis venir, pero yo volveré y os vendré a buscar. Así que el Señor Jesús intentaba de todas las maneras posibles impresionar al pueblo, aún con su mente llena de prejuicios, para que vieran la perspectiva del Mesías no como algo futuro, sino como algo presente, y más que presente, corporal ante ellos. Es interesante que también la próxima pregunta 5 tiene que ver con las influencias de los rabinos
Pero ahora en la opinión de consiguiente del Mesías, ¿en qué sentido entonces fue la influencia de los rabinos importante? También en conexión con pregunta 4, porque las dos preguntas están bastante conectadas. El único es que la respuesta aquí es basada en otros versículos. Bueno, los escribas, los sacerdotes y los fariseos observaban que ellos perdían la influencia sobre el pueblo. Y a pesar de que de todas las maneras posibles intentaban menoscabar el hecho de que Jesús fuera conocido, era algo que no se podía evitar, absolutamente. Entonces ellos observaban la multitud y entonces vieron que había una tendencia, que había un grupo que decía, es un profeta. Porque si recordamos la lección anterior, antes de que él apareciera en la fiesta de los tabernáculos, había unos que consideraban que era un buen hombre, otros que consideraban que era un mentiroso. Ahora ya, terminando la fiesta, había el grupo que declaraba que era un profeta y aquellos que declaraban que a lo mejor era hasta el Cristo. Entonces, ante esta situación había que actuar, había que atajar este pensamiento, que esta idea no entrara en la mente de las personas. Entonces ellos usaron de nuevo la tradición, la historia, y dijeron, bueno, ¿ha habido alguna vez un profeta de Galilea? Y la respuesta era no. Entonces, ¿cómo ahora recién él, que no ha ido a nuestras escuelas, que no ha estudiado letras, que sabemos su origen, sabemos que es de Nazaret, y además tampoco puede ser profeta? Así que no cumple ninguno de los requisitos que, de acuerdo a la tradición, no de acuerdo a las escrituras, se estaban instaurando. Muy bien, es interesante que cuando uno no puede combatir el mensaje, muchas veces entonces intenta menospreciar, a atacar el mensajero. Eso fue la situación con los fariseos en este sentido. Ellos se enfrentaban con Jesús en las calles, hablaban con él, presentaban sus preguntas, sus dudas, intentaban agarrarlo en cualquier tipo de error, pero no podían hacerlo. Y por el fin, entonces, si no podían hacer nada más, entonces mandaron su gente para pararlo, arrestarlo. Y allá enfrentamos un otro punto muy importante. Cuando esta gente fueron en la ausencia de Jesús, ellos estaban en acuerdo con los fariseos. Y dijeron, sí, nosotros vamos a ir a agarrarlo captivo. Pero ¿cuántos cuando se iban a ver a Jesús y no lo podían hacer nada mal? Y regresaban vacíos. Y los fariseos lo preguntaban, ¿y dónde está? Y ellos decían algo muy interesante. Nunca un hombre hablaba de esta manera. En la presencia de Jesús, los demonios abandonaban a la gente y ellos se quedaban, atraídos, apegados a Jesús. Su influencia, su reflexión de bondad, de amor, estaba tan fuerte que ellos se pegaban a él y no abandonaban todo el mal. Y eso es un otro ejemplo muy importante para entender que nosotros no luchamos contra carne y sangre, porque la gente muchas veces se comporta mal porque el diablo está obligándolo, el diablo está controlando a esta gente. Pero si esta misma gente está en una influencia positiva, pueden ser convertidos, pueden ser hasta seguidores a Jesús. Y eso es la impresión que tenían también
los fariseos, porque cuando regresaban esta gente y no lo traían a Jesús, y además no solo que no lo traían, pero tenían un testimonio bueno de él, entonces la ira de los fariseos se levantaba. Entonces, ¿qué declaraban ellos? En la pregunta número 6 decían, ¿y ustedes qué? ¿También se volvieron sus alumnos? Es interesante, bueno, aquí vemos que la persecución o esta oposición no fue solo personalmente contra Jesús, pero contra todos los seguidores de él. Y cualquier persona que abiertamente se atrevía a defender a Jesús, inmediatamente estaba en un problema, se enfrentaba con la oposición del liderazgo de los fariseos en este tiempo. Pero en pregunta número 7, la última pregunta, tenemos, gracias al Señor, un hombre que fue diferente. ¿Y quién fue este hombre y qué podemos decir? Vamos a ver, es un punto interesante. Sí, a los que ellos habían enviado para que arrestaran a Jesús, cuando regresaron con las manos vacías, le dijeron, ¿dónde está? Dices que nadie ha hablado como él. Entonces, hay otro de los prejuicios más que introducen, de acuerdo a esta pregunta, y es, ¿ha creído alguien de los fariseos en él? Nosotros somos más que tú. Tenemos todo el conocimiento de la verdad. Solamente los ignorantes son los que se dejan atraer por él, en otras palabras. Pero ahora es uno de ellos. Ya no es más la muchedumbre, la masa, sino es Nicodemo. Y Nicodemo era uno de ellos. Y ahora Nicodemo es consciente de que lo que se persigue es el arresto de Jesús. Y entonces él pronuncia palabras a su tiempo, y él mismo, que había estado con Jesús individualmente, aunque fuera en secreto, porque él no había tenido el valor de hacerlo abiertamente, él dice, bueno, juzga a alguien de acuerdo a la ley sin que haya testigos, porque claro, arrestarlo de esa manera, en su presencia. Exacto, era totalmente ilegal. Claro, es que de otra manera no podían hacerlo, porque habría habido la oposición de la multitud. Por eso también cuando ya lo arrestaron, definitivamente lo hicieron también por la noche. Y no lo hicieron en público, cosa que Jesús también les dijo. ¿Cuántas veces prediqué en el templo y nunca me dijisteis nada? Ahora, la propuesta de que fuera en secreto, entonces aquí Nicodemo actúa y usa la ley. Dice, ¿no dice nuestra ley que a ningún hombre se le arresta sin que antes se le haya escuchado? Y entonces ellos reaccionan, y reaccionan duramente hacia él. Dice, ¿también tú eres Galileo? ¿También tú te has convertido a ellos? Y otra vez le preguntan, ¿no sabes que de Galilea nunca se ha levantado un profeta? Así que ellos llegaron a la conclusión de que realmente él también era un seguidor de Jesús, por el hecho de cómo reaccionó. Porque dentro del conjunto, pues él tenía que haber seguido la corriente. Y sabemos que esta fue un indicio, una evidencia de que la verdad ya estaba en su corazón, y sabemos que posteriormente él también abiertamente se declaró como cristiano. Pero de nuevo volvieron a usar el mismo argumento, que ningún profeta puede venir de Galilea. Así que en algún sentido ellos se habían tenido que aceptar la valoración que la muchedumbre le daba, porque ellos no querían ni aceptarlo como profeta. Ellos no querían ni aceptarlo como maestro, ni como rabí, pero en este momento estaban casi obligados por la presión de la multitud a ya declararle como profeta. Por eso en 2 ocasiones, en público, y aquí de nuevo le vuelven a decir, ningún profeta ha venido de Galilea, no hay precedentes al respecto, así que él no es nada. Me gustaría mencionar algo aquí importante. Nicodemo fue una persona, un fariseo.
Él toda su vida pasaba con los otros fariseos, estaba miembro del Sanhedrin, tenía esas posiciones y todo. Pero regresando a la primera pregunta en esta lección, sabemos que si una persona quería hacer la verdad, entonces él podía reconocer la doctrina. Y eso fue el caso de este hombre Nicodemos, que muchas veces decimos, pero ¿cómo puede ser un fariseo? ¿Cómo puede ser convertido un judío? ¿Cómo puede convertirse un testigo de Jehová, un mormón, y cualquier cosa? No importa de dónde viene la persona, no importa en qué en qué medio él vive, está educado. Si él quiere hacer la voluntad de Dios, él va a reconocer, él va a entender qué doctrina es la doctrina sana y qué doctrina viene de Dios. Eso es el caso de este Nicodemos. Él sí entendía que Jesús tiene razón. Lo entendía y intentaba a defenderlo en este caso en el Sanhedrin. Y vemos que no es que él dijo, mira, él es el Hijo de Dios, él es eso, y lo declaró como un Estéfano, por ejemplo, que se abrieron hasta el cielo y él veía cómo el Hijo de Dios está sentado allá al trono. No un testimonio tan fuerte, pero el hombre de una manera justa y lógica se refería a las leyes que este pueblo debía cuidar, las leyes de Moisés. ¿Cómo puede juzgar a una persona sin tenerlo en su presencia? Y entendemos que en lo mismo tiempo todo además transgrediendo las leyes, traspasando las leyes de Moisés, bueno, volvieron a buscar faltas, a buscar posibilidad a matar a Jesús y a pararlo en su ministerio. Es triste cómo una persona puede ser tan ciega de la justicia, ciega de la realidad, ciega de la bondad y del amor, solo porque quiere que sea como él quiere que su voluntad debe ser la correcta. Es el orgullo y la confianza propia que puede traer una persona, un grupo de personas en este caso, hasta un crimen tan grave, solo por este celo a defender su propia justicia. Pero gracias a Dios, el Señor tiene sus hijos en todos los lugares, en distintas religiones, en distintas iglesias cristianas. Son la gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros que somos en la iglesia de Dios, no nos gusta hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos a ser como los fariseos. Y es una situación muy triste. Pero Dios es más poderoso. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestro sustituto. Y Él muestra cómo debemos confrontar la oposición. ¿Y cómo la confronté Él? Él la confronté con bondad, con la verdad, no predicando su mismo, no elevando su propia personalidad ni sus propias doctrinas. Él siempre demostraba al Padre. Yo no predico mis pensamientos, y yo predico que me dice el Padre, yo hago la voluntad del Padre. Si tú ves a mí, ves al Padre. Siempre Él demostraba que Él es solo un instrumento de la voluntad de su Padre. Y en esto es Él un ejemplo perfecto. Que Dios te bendiga, querida hermana, querido hermano, para que podamos combatir la oposición de una manera cristiana.
no responder agresivamente a los opositores, no ofender la gente, no de una manera carnal defender las cosas como nosotros pensamos que lo defendemos, pero de una manera espiritual como Jesús lo hizo. Eso es el camino apropiado. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén. Amén.